Buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos precisamente a esta primera sesión que titulamos Ética de las personas profesionales en ciencias económicas y el proceso de incorporación al colegio profesional. Esto es un espacio de relevancia que está coordinado y organizado por la Coordinación de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, y hoy nos acompañan específicamente la Escuela de Administración y la Escuela de Contabilidad. Es un honor para nosotros contar con la presencia de cada uno y cada una de ustedes el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera saludar a todas las autoridades académicas que nos acompañan el día de hoy, al público en general y muy especialmente a Christopher y a Juan Diego, quienes van a ser las personas facilitadoras de este espacio y se van a encargar de guiarnos a lo largo de todo el evento. Permitirme siempre presentarme. Mi nombre es Gabriel Sandí. Yo soy la persona coordinadora de extensión que crea estos espacios de educación continua en conjunto con la dirección, la subdirección y otras coordinaciones. Y precisamente hoy voy a estar moderando el espacio. Como les mencioné anteriormente, las personas a cargo de la charla titularon este espacio como Ética de la persona profesional en las ciencias económicas y el proceso de incorporación al Colegio de Ciencias Económicas. Es decir, hoy nos convoca un tema que va mucho más allá de los libros, de los cálculos, de las estadísticas con las que usualmente nos encontramos en medio de las aulas. Nos reúne acá la responsabilidad ética que asumimos como profesionales cuando ejercemos en el campo de las ciencias económicas. Definitivamente la ética no es un simple conjunto de normas, más bien debería ser visto como una brújula que orienta las decisiones y especialmente en contextos de intereses económicos, sociales y humanos que entran en juego en el momento en el que ejercemos nuestra carrera. Ser ético no solo implica actuar con transparencia, sino también con un compromiso hacia el bien común, la conciencia y el impacto de las decisiones que tienen nuestros actos a nivel social. Hoy Christopher va a iniciar presentándonos el proceso de incorporación al colegio, que definitivamente es un acto de reconocer que no solamente se trata de un trámite administrativo, sino de un paso decisivo en nuestro desarrollo profesional. Es un momento donde asumimos formalmente nuestro rol en la comunidad y en la sociedad y por supuesto ante esta entidad que va a velar por la calidad, la legalidad y el ejercicio ético de la profesión. Asimismo, nos va a acompañar en un segundo espacio don Juan Diego, que nos va a hablar directamente sobre estos conceptos que hemos venido manifestando a lo largo de la charla acerca del tema de la ética. Eso es también muy importante. Seguidamente hablaremos un poco sobre las normas de los eventos, aunque yo tengo muy claro que ya después de tanto tiempo de estar dentro de la virtualidad, muchos de nosotros somos ya casi expertos en algunas normas que debemos de cumplir, como por ejemplo mantener los micrófonos y las cámaras apagadas durante todo el evento, a excepción de los espacios que tanto don Christopher, Juan Diego o mi persona vayan a crear para poder aclarar dudas, hacer comentarios que precisamente requieran que ustedes encienden ya sea la cámara o el micrófono. Y ojalá en este espacio ustedes aprovechen para poder sacar todas las dudas de un proceso que pareciera estar todavía para algunos lejanos, pero créanme que en cuestión de un par de meses o algunos cuantos meses más, para no ser tan exagerado en reducir el tiempo, pueden estar requiriendo esta información. Para ello vamos a usar la función de levantar la mano que justamente se encuentra en la parte superior del Teams para que nosotros tengamos un orden que nos va a dictar el Teams acerca de quién va a ir primero en cada una de las consultas que vayan a realizar. La charla de hoy o ambas charlas, porque vamos a fragmentarlas en dos, van a tener una duración aproximada de 50 minutos. En esos 50 minutos, tanto Juan Diego como Christopher van a darles a ustedes la oportunidad de aclarar dudas y al final vamos a hacer un cierre de 10 minutos donde vamos a hacer las conclusiones finales. También comentarles, muy importante, que a lo largo de la charla se les va a estar compartiendo dos enlaces muy importantes a ustedes.
Estos enlaces requieren que por favor no los completen. Les cuento, ahorita vemos casi 200 personas y a veces nos pasa que enviamos el enlace de evaluación y cuando yo reviso cuántas personas nos contestaron, resulta que nos contestaron 10 personas, 20 personas y eso obviamente baja la calidad de la encuesta, baja la calidad de la información que estamos presentando. Ese primer enlace va a ser un enlace de evaluación. Yo lo voy a estar compartiendo alrededor de las 7 para que ustedes evalúen la actividad del día de hoy, la relevancia que ustedes pueden encontrarle y sobre todo un espacio donde ustedes van a poder compartirnos una retroalimentación de cuáles temas les gustaría ver en este programa que titulamos para esta primera ocasión en que realizamos formación para el trabajo y la seguridad laboral. ¿Qué más les gustaría ver por ahí? Y también viene un espacio donde ustedes van a colocar su correo electrónico porque las personas que siempre realizan estos espacios de formación nos comparten a veces la presentación y si ustedes quieren que se les haga llegar, perdón, va a ser a través de ese correo que ustedes colocan por ahí. Por otro lado, también el Colegio de Ciencias Económicas está interesado en enviarles a ustedes información sobre los procesos de incorporación, sobre los procesos de formación que ellos realizan de manera gratuita y abierta. Entonces, vamos a compartir un segundo link que es propio de ellos para recolectar información de quienes estén interesados en recibir esa data que ellos nos quieren compartir. Y por último, y no menos importante, en este momento les va a aparecer justamente una encuesta a ustedes que simplemente tiene un montón de datos de quienes podrían llegar a ser ustedes. Si ustedes son personas estudiantes activas, si son personas docentes, egresadas, empresas empleadoras que el día de hoy nos acompañan, público en general, porque yo vi esto y me pareció interesante y se lo compartí a mi hermano que está en ese proceso, pero no es de la UH, bienvenido sea también pone y coloca dentro de las opciones público general o tal vez si algún compañero o compañera del área administrativa también nos acompaña, que puedan hacer su votación. Simplemente marcan y le dan enviar justamente como yo lo acabo de hacer para que podamos recibir esa data inicial, ¿verdad? Ya tenemos 59 respuestas, eso va a quedar por ahí para que ustedes vayan dándonos la información. Sin más preámbulo, les comento que vamos a iniciar con Christopher. Christopher es licenciado en Administración de Empresas y Marketing. Actualmente es estudiante de la maestría profesional en Innovación y actualmente es nuestro punto de contacto del Colegio de Ciencias Económicas. Y gracias a él y la comunicación y alianza que tenemos con el colegio, logramos a través de su trabajo traerles a ustedes diferentes charlas, traerles a ustedes diferentes facilitadores de calidad precisamente para lograr, como le mencioné al inicio, esa formación continua que queremos dentro de la universidad tener. Y en la segunda parte nos va a acompañar Juan Diego, quien es profesional en ciencias empresariales con experiencia en finanzas, derecho y mercadeo. Además de ello, Juan Diego es profesor universitario y consultor. Posee varias maestrías, doctorados en temas de administración, comercio y derecho. Trabaja, como lo mencioné anteriormente, en docencia y asesoría empresarial y también vela por la parte jurídica. Es escritor de numerosos libros y artículos científicos que en esa segunda parte nos va a comentar y nos va a hablar un poco acerca de ello. Adelante, Christopher. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, de hecho, a la universidad por ese espacio, a los profesores que aportaron la ayuda a los estudiantes, muy agradecido realmente. Vamos a empezar. No sé si pueden ver la presentación. Sí, sí se puede ver. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal vez algunos estudiantes se preguntan, o sea, ¿para qué sirve el colegio? ¿Para qué me sirve estar incorporado? El colegio es un ente público no estatal que procura el bienestar de los miembros a través del desarrollo y lo que sería la fiscalización de la profesión. Es muy importante cuando ya finalizamos nuestra etapa de profesional, ya sea en la carrera que nos vayamos de administración, estadística, economía, incorporarnos al colegio, ya sea para trabajar en el sector público o en el sector privado. Los requisitos para la incorporación son 3 requisitos, son muy sencillos. El título profesional que lo acredite, ya sea en la carrera
Un ejemplo, administración, economía, seguros, estadística y todas las carreras afines a la área de administración. Por ejemplo, recursos humanos, bachillerato en marketing y todas esas carreras que incluyen en esa área. El formulario de corporaciones que se encuentra en la página web del colegio, todo que queda en un usuario, todo que ingresar lo que es la cédula y nuestra plataforma te va a enviar un correo electrónico para que puedas tener acceso a los formularios que son virtuales. No tienes que imprimir nada y también vas a ocupar la cédula de identidad. Es muy importante cuando vas a llenar los formularios, procurar llenarlos con calma para de que no se haga un retroceso a la hora de hacer la solicitud al departamento de corporaciones. Ahora sí, viene la parte más bonita. A mí me gusta mucho explicar de los beneficios que actualmente les ofrece el colegio. Vamos a empezar con el primero, que es el desarrollo profesional. Actualmente hay un departamento encargado de buscar siempre esa mejora continua, dar cursos de Excel, dar cursos de marketing digital, dar cursos de Desco, todos esos cursos que ustedes pueden llevar. Si ya están incorporados, los invito a que puedan llevar esos cursos y si no, la ventaja de esos cursos es que son gratuitos, no tienen que cancelar nada. Ahí te les voy a enseñar lo que es la oferta académica para que la puedan ver. Esta sería, me indican si pueden ver ahí la parte de la oferta académica. Sí, Perfecto, muchas gracias. Esos son los cursos. Esta oferta académica no siempre se repite, se pasa cambiando y actualizando cada mes dependiendo de la solicitud y de la formación de los colegiados, porque cada vez que finaliza el curso se hace una encuesta para poder determinar qué curso es el que requiere el colegiado. Entonces vamos a ver algunos cuantos que se están ofreciendo lo que es este mes de abril. Curso de Excel básico y avanzado. Ahorita estamos con el avanzado. Desarrollo de competencias para alta gerencia, lenguaje de señas del ESO, como les comentaba anteriormente. También tenemos el Club Dorado, que es una iniciativa muy bonita que nació para que los miembros que ya están pensionados puedan tener ese espacio y puedan desarrollarse y seguir practicando ya sea una serie de actividades recreativas que realiza el colegio y una serie de cursos. Por ejemplo, decir no sin culpa, el camino hacia relaciones más saludables. Muchas veces a los profesionales nos cuesta decir que no y nos saturamos de trabajo. Entonces, este curso nos sirve para eso, para poder decir no, pero de una manera, con una comunicación asertiva. Hay programas para niños también. Si tengo un hijo, una hija, puedo llevar también de los cursos del colegio. Los cursos son virtuales por medio de la plataforma Zoom. También hay presenciales, hay también telepresenciales. Y todos esos cursos son los que les comentaba, puede llevarlos de manera gratuita en el colegio. Toda esta serie de cursos están disponibles por medio de la plataforma Mi Colegio. Se saca lo que es la solicitud de la cita y ya queda matriculado. Tengo un segundito para poder continuar con la presentación. Yo se los recomiendo. Yo, en lo personal, he llevado 4 de diferentes competencias y vieras que realmente muy recomendados. Me han servido bastante para poder seguir en ese crecimiento, en esa mejora continua. El segundo beneficio es el beneficio por fallecimiento. Es un beneficio en el cual, si por ejemplo yo como colegiado fallezco y cuando yo dejo a mi mamá y mi papá como beneficiario, el colegio le brinda un apoyo económico a los beneficiarios que yo dejo. Por eso es que les decía que es muy importante llenar ese formulario con mucho cuidado. Igual viceversa, si por ejemplo, si mi mamá o mi papá lastimosamente fallecen, igual el colegio te brinda un apoyo económico al colegiado. La bolsa de empleo es una bolsa donde constantemente se pasan publicando ofertas de empleo para tanto ofertas en las empresas públicas o privadas. Un ejemplo claro es, voy a contar mi experiencia, cómo yo conseguí ese trabajo fue directamente de la bolsa de empleo del Colegio de Ciencias Económicas. Antes trabajaba en una empresa pública y decidí animarme a participar. Y por dicha de gracias a Dios, dio la oportunidad y estoy por acá. Entonces también los invito cuando ya estén incorporados a estarlas revisando. Ahorita, de hecho, hay una oferta de empleo para trabajar en el colegio. Entonces, si ya están incorporados, pueden ingresar y pueden aplicar esa oferta. Y si no, si no están incorporados, pueden meterse a la página del colegio en contacto. Ahí van a encontrar el correo de recursos humanos también.
El otro beneficio es el de asesoría legal. Contamos con un beneficio gratuito en la abogada las va a asesorar en diferentes temas, como por ejemplo derecho laboral. Si tenemos alguna situación en nuestro trabajo y tenemos alguna duda, con toda confianza puedo hacer la consulta a la experta en el tema. Recursos de amparo también es otro tema que también se abarca en el colegio. Y derecho familiar y otros temas que le podemos hacer directamente a la colegiada ya cuando estemos en la consulta, ¿verdad? Puede ser la consulta de manera virtual o presencial. Digo, muchas veces por nuestro trabajo no podemos asistir a la cita, puedo sacarla también virtual. ¿Qué beneficios de ser colegiado? También está lo que es la parte de nutrición, que es muy importante. Todo lo que comemos actualmente, muchas veces nos sentimos un poco más aperezados y es debido al azúcar que consumimos. Nuestras compañeras son profesionales en esa área y nos van a recomendar una dieta balanceada para poder tener éxito en el día de nuestro trabajo, ¿verdad? Y también muchas veces, como profesionales que somos, nos podemos aplicar alguna comida o alguna merienda y después comemos un montón a la hora del almuerzo y eso nos va a perjudicar en nuestro peso, ¿verdad? Yo les recomiendo cuidarnos de ese tema de la salud, es muy importante para si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar, ¿verdad? Tener éxito en nuestro trabajo y en nuestra vida personal y en todo lo que queramos, es muy importante tener ese cuidado en la salud. El centro de recreo, actualmente el colegio cuenta con un centro de recreo, está ubicado en el área de Tubúcuras, en Alajuela, tiene 3 piscinas, cancha de fútbol, cancha de básquet, tiene un lago donde actualmente está en un proceso de incubación, que son unos peces que traímos para que uno pueda ir con la familia y pescar, y hacer algo diferente con la familia. En ese espacio también tiene panchos para allá y yo puedo llevar mi parrilla y hacer una carne asada. Realmente es algo especial para los colegiados y para sus familias que puedan disfrutar. El Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. Ahora les voy a mostrar un video de cómo este departamento ha ayudado a crecer emprendimientos. Tal vez si yo tengo una idea de un emprendimiento, pero no sé cómo iniciar o no sé qué aplicación usar o no sé qué documentos presentar a la caja o al Ministerio de Hacienda, lo que es el Centro de Innovación prácticamente nos pasa capacitando constantemente en estos temas tan importantes para poder tener éxito en mi emprendimiento. Y si no tengo todavía tal vez una idea, igual pueden matricularse y que conforme van avanzando los cursos pueden desarrollar la idea del emprendimiento. La póliza colectiva de vida es una póliza que no es obligatoria, es una póliza realmente opcional. Actualmente la tenemos con el proveedor IBM. Al ser una gran cantidad de colegiados, andamos en 50.000 aproximadamente, podemos exigirle ya sea al proveedor un buen descuento. Entonces, actualmente hay varios tipos de pólizas de ya sea 25 o 15 millones que, como te les decías, es opcional y la pueden adquirir con nosotros. Está el beneficio del gimnasio, es un beneficio que en lo personal antes no utilizaba porque honestamente me da pereza ir al gimnasio, ¿verdad? Pero después de que inicié a ir al gimnasio, la primera semana fatal, bueno, casi me muero, pero después uno va agarrándole esa disciplina y los instructores realmente te acompañan, ven, digamos, que no estás cometiendo una mala postura, hay clases de spinning, clases de funcionales, hay diferentes máquinas que puedes utilizar. ¿Cómo se saca la cita? Se saca por medio de la plataforma Mi Colegio. Puedo ir de lunes a sábado sin problema. También pueden ir mis familiares, por ejemplo, mi esposa o mi hijo. Pueden ir igual al gimnasio. Lo que es la tarjeta de crédito. Actualmente tenemos un convenio con Copenhague que les brindan una tarjeta de crédito. Puede ser canje de puntos, descuentos en varias sedes del país, negocios también. Igualmente es opcional. Aquí está lo que sería el beneficio del sí, que es, como les comentaba anteriormente, es un proceso de incubación empresarial. Y esta semana tenemos temas de innovación, de inteligencia artificial, que estamos haciendo charlas en el colegio, igual presenciales o virtuales, que también pueden asistir. Los invito a que puedan asistir y voy a compartirles este video, ¿de acuerdo? Nada más me dicen si lo pueden ver. Todavía no ha cargado por aquello, Cris.
No ha abierto pantalla y ahora sí. No suena por aquello. Tienes que compartir la pantalla con sonido. ¿No suena? No, No, ok, vamos un toquecito. ¿Me indican si ahora sí? dale play para ver. Ok. No, todavía no. Es cuando compartes, cuando le das la opción de comparte, arriba dice incluir sonido por aquello. Ok, no, sí lo estoy incluyendo ahí, pero no sé si. Vamos a ver. Compartir con sonido. Porque ahora en la prueba sí funcionó. Ujú. Ahí no estamos viendo video por aquello, estamos con la pantalla en blanco. Al menos yo. Ok, ok. Se ve cargando. Ujú. Ahí estás en la presentación, no en YouTube. Ahí está la pantalla en blanco. Si tienes el link y yo puedo intentar compartírtelo, podría ser. Ok, ok, está bien. Te lo paso. Sí, si me lo pasas acá en el chat para que también todo el mundo lo tenga en caso de Claro. saber si a mí me funciona. Ok, vamos a compartir la pantalla. De Ciencias Económicas. Si sonaba, me confirman si sonaba o no, por favor. Sí, sí se escucha. Desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas, te presentamos Historias que nos unen, valores que nos impulsan. Edición 2024, donde mostramos la vida de las personas que, con su dedicación y esfuerzo, están transformando sus sueños en realidades, gracias a los programas y proyectos que desarrollamos en el CIDE. Mi nombre es Ronaldo Rosales Mendoza y tengo la empresa que se llama CIAP, que es Consultoría e Investigación Ambiental Financiera. En el CIDE llevé los programas de Impulso Innovador y Nexus. Yo soy administradora de empresas de profesión. La empresa se llama CR Texas y el programa que yo llevé con el CIDE se llama Pioneras. Yo soy licenciado en Gerencia General. Estuvimos en lo que es el Marketing 360. Fuimos también a lo que es la Expo Pymes 2024 con una invitación que nos hizo directamente el CIDE y también por parte del MEIC. Y también participamos en Nexus Empresarial, que se llevó a cabo acá dentro de las instalaciones del colegio, ¿verdad? Soy empresaria, dueña de la marca Catherine Nature y llevé el programa de Pioneras del CIDE. Lo que me ha motivado a participar en los programas del CIDE es precisamente crecer
en conocimiento y también tener más nexos, valga la redundancia ahí, de tener esa unión con otros colegas y otras personas y tener una exposición. Las habilidades que aprendí en el CIDE, que actualmente estamos utilizando mucho, tiene que ver también con la parte de inteligencia artificial. La profesora nos enseñó a desarrollar algunos programas que nos permiten agilizar bastante algunos procesos administrativos, puede ser, o inclusive que estamos implementando en la parte de mercadeo digital. A nivel de ejemplo, para lo que aplicamos de Pioneras a nuestra marca, no solo cambiamos lo que fueron lo de marketing, ¿verdad? Implementamos nuevos modelos como en WhatsApp, ¿verdad? Business, y también implementamos una innovación en nuestro empaque. Trabajamos 2 líneas nuevas en jabones y en bálsamos labiales, hicimos una alianza con otro empresario y generamos ahora productos con empaques sembrables. Esto fue un gran apoyo de Pioneras porque nos llevó y nos sacó, como dicen, de nuestra zona de confort y nos llevó a innovar en estos productos. La oportunidad que nos brindaron para estar en la Expo Pyme fue una enorme forma de darnos a conocer, ni siquiera a nivel del colegio o a nivel de Alajuela, nosotros somos de Alajuela, ¿verdad? Sino a nivel de Costa Rica. Tuve la oportunidad que me entrevistó incluso Canal 13 de hacer cantidad de contactos enormes. Hasta este año, el año pasado, fue que tomé la decisión de decir voy a inscribirme a un curso para ver de qué se trata, y realmente es una cosa muy beneficiosa para uno, ya que son programas muy caros si usted lo busca en el mercado, más hay muchos profesionales detrás de esto que nos buscan esos cursos, esas cosas que son innovadoras, que son pertinentes a la realidad actual de cómo se ven, de cómo se hacen negocios. Y evidentemente a todos los colegiados, a todos los emprendedores, a todos los colegiados que tienen amigos que no están colegiados, que se colegien, que busquen estos programas, porque realmente son programas que nos ayudan. Perfecto, Estima. Muchas gracias por ayudarme ahí a compartir la presentación. Ok, bueno, me indica si la pueden ver. Sí, sí se puede. Perfecto, gracias. Ese sería lo que es el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. Bueno, pudieron ver los testimonios de las personas que llevaron los cursos, cómo el CIE les ayudó a tener un mayor desarrollo en sus emprendimientos, ¿verdad? Quiero mostrarle una fotografía sobre lo que es el centro de recreo. Aquí están lo que es las piscinas que les comentaba anteriormente. Aquí está el lago para que puedan disfrutar de este beneficio. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la sede central, prácticamente en todo el país: Pacífico, Guartarcavive, Chorotega, Brunca, Ciudad Nelly, Occidente y Guapiles. Quiero mostrarle también sobre el curso que tenemos habilitado. Es un curso de inducción, es un curso de ética. Esto hay que llevarlo cuando hacemos la solicitud de incorporación y ya las compañeras revisan el formulario y todo está bien. Les van a enviar un link para que puedan tener acceso a esta plataforma, hasta la plataforma Mi Colegio. El temario del curso, bueno, ahí vamos a ver un video institucional, la revista de qué es el colegio, la fiscalía, todo el proceso de fiscalización que realiza el departamento de fiscalía, la ética en el ejercicio de la profesión. Son estos módulos que están por acá. Ahí vamos a ver el progreso. Es muy importante, si hacemos la solicitud de incorporación, finalizar este curso, porque si no finalizamos el curso, no nos vamos a poder incorporar en el colegio. Y vamos a ver, me faltaba por acá algo más. Un segundito. Ya para cerrar lo que sería mi presentación, voy a dejarles por acá, voy a compartirlo también, este link, como les comentaba ahora el compañero, es para lo que es enviarles información sobre lo que es el colegio. Pueden escanear el código QR también si así lo prefieren. Igualmente yo le voy a pasar por el chat.
Y si tuvieran alguna consulta, la podemos ver ahorita o si no, también ahora al final. No sé si todo quedó claro. Si tienen alguna consulta, Hasta el momento no tengo manitas levantadas. perfecto. Tampoco tengo nada escrito en el chat, entonces no sé si más bien aprovechamos a don Juan Diego, ¿verdad? No sé si ya validaste que Ya, esté ya. por acá, ¿ok? Ujú. Para que él pueda iniciar y luego atendemos las consultas, que ya por ahí tenemos una, pero la Perfecto, atendemos después del trabajo de don Juan Diego. perfecto, está bien. Vamos a darle paso a don Juan Diego. Hola, don Juan Diego, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto en tener la oportunidad de saludarle. Hola, buenas noches. No, al contrario, encantado. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar por acá. Una universidad donde estuve 7 años trabajando también por acá, hace ya un tiempo atrás, y pues siempre es un gusto estar de vuelta por acá. Bueno, encantado de estar con este tema, que es un tema que nos compete a todos, no solo a los profesionales en ciencias económicas, sino como personas, como seres humanos. La ética es un tema fundamental y creo que es uno de los pilares que sostiene a la sociedad y que lamentablemente, pues, en la actualidad la hemos visto un poco menoscabada por algunos elementos o algunas conductas que no necesariamente son las más precisas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y me voy a permitir compartir pantalla precisamente pues para iniciar con el trabajo. Entonces, denme un segundo, por favor. Nada más les agradezco si me confirman si se ve la presentación. Sí se ve. Perfecto. Bueno, muy bien. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y pues esperemos que sea de provecho la charla de hoy. En efecto, la presentación, si gustan, se las podemos compartir después, no hay ningún problema. Le quise poner a la charla, pues sí, ética de la persona profesional, pero con un multienfoque práctico en el sentido de que la ética va más allá de una serie de conceptos teóricos y conceptos etimológicos que te dan un significado u otro de lo que es el concepto ético, sino nos atañe a nosotros como seres humanos, como seres integrales y como seres incluso fisiológicos y biológicos, porque al fin y al cabo la ética tiene una explicación también neurológica que nos permite tomar decisiones desde un punto de vista existencial y desde un punto de vista al punto de llegar a cuestionarnos la misma realidad. Entonces, en efecto, cuando hablamos de ética, hablamos de este concepto del ser humano. El ser humano deriva de aquel concepto de Aristóteles, el son politikon, ¿verdad? Que era el ser político, el ser social, y deriva o deviene de la ecuación más básica del ser humano. Si pudiésemos definir al ser humano en una ecuación, tendríamos esos 4 elementos. Un temperamento, que es un tema genético, heredado, que es fijo más o menos en la persona. Un carácter, que es cambiante con el tiempo, adaptable, se puede ir maleando con el tiempo, se puede ir mejorando con el tiempo, y se puede también adecuar a la situación. Tenemos un concepto que es fundamental en el tema de la ética, que es la dignidad. La dignidad, muchachos, podríamos verlo como lo esencial del ser humano, entre comillas, el alma del ser humano que no se pierde. Todos somos seres humanos, todos tenemos dignidad. Ahora bien, uno diría, pero una persona que vive bajo un puente, que consume drogas, que no tiene que comer, no tiene dignidad. Sí la sigue teniendo, la tiene bastante dañada, pero sigue siendo ser humano, sigue teniendo dignidad. Es igual que los derechos humanos. Los derechos humanos no se ganan ni se pierden, se tienen con la simple condición de ser humano. Ahora también, uno, por ejemplo, si comete un hecho ilícito, pierde ciertos derechos o los ve limitados, como la libertad, pero no deja de tener un derecho por ser humano. Entonces, esos elementos son adyacentes a la persona. Entonces, vean qué interesante, porque los seres humanos somos seres muy complejos, somos seres que tenemos la capacidad de sentarnos e incluso pensar en temas tan complejos como el infinito, los bordes del universo, la mecánica cuántica, que es cuestionar la misma realidad en la que vivimos. Un animal no hace eso. Un animal básicamente se adapta al entorno, vive en el entorno y se rige mucho por la parte instintiva. Los seres humanos no, los seres humanos incluso somos mucho más complejos que este. Les quería dar nada más una pequeña introducción a lo que es el tema neural y lo que es el concepto de neuroética, porque si hablamos de ética, claramente tenemos que referirnos a la parte personal. Esta teoría que ven en pantalla se conoce como la teoría del cerebro triuno. Es una teoría que no es científicamente aceptable porque no tenemos 3 cerebros. Tenemos un solo cerebro con 3 sistemas, que si bien es cierto, podemos tomar un cerebro y partirlo a la mitad, pues sí veríamos los 3 sistemas, pero no trabajan independientes y no trabajan de manera separada. Palabra, chicos, que nunca debe usarse: cerebro reptiliano. Hay hasta libros que se llaman el cerebro reptil, pero el nombre no es técnico, no es correcto. El nombre correcto es el tallo encefálico o el bulbo raquídeo, que es la parte instintiva. Ahí en esa parte que está en verde claro, la parte de instinto, supervivencia, la parte del hambre, el miedo. Nadie nos enseña, por ejemplo, a quitar la mano si algo está caliente, pues básicamente es eso que tenemos ahí. Y es mucho lo que rige a la raza animal, ¿verdad? Nosotros como seres humanos desarrollamos un cerebro más evolutivamente más avanzado y podemos cuestionarnos incluso la realidad.
capacidad. Un sistema límbico o mesolímbico que no es correcto llamarlo emocional, porque si bien es cierto, hay ciertas emociones o ciertos circuitos que activan la emoción realmente permea todo el cerebro y se va por todo el cerebro. Y el córtex o el neocórtex, que tiene que ver con básicamente la parte creativa, se dice que la parte racional, no necesariamente, pero sí la parte analítica, donde generamos pensamiento estructural, pensamiento un poco más complejo. Ahí más o menos es donde empezamos a generar lo que llamamos conexiones sinápticas entre neuronas y podemos empezar a pensar. La teoría se cae porque los sistemas no trabajan independientes, sino que trabajan en conjunto y realmente están más interconectados de lo que podríamos ver. Y atrás tendríamos un cuarto sistema, empezando por eso, el que está en blanco, que es el cerebelo, que es la parte no consciente, la parte del factor onírico, o sea, los sueños, y que como seres humanos no controlamos. Recientemente se ha descubierto que la inteligencia espacial, donde me ubico yo en el espacio, también está por ahí. La neurociencia sigue evolucionando y gracias a este córtex nos dimos cuenta que los seres humanos podemos razonar y podemos pensar y descubrimos, y atención a lo que voy a decir, neuronas cerebrales. Uno diría, pero estás siendo redundante. Hace apenas 6 meses sí. Ya se descubrieron neuronas en la piel, en los órganos. Nos hemos dado cuenta que el sistema neuronal es mucho más extenso de lo que se pensaba, pero obviamente aquí nos referimos a la parte neuronal cerebral, ¿verdad? La neurona entonces básicamente es una célula que conecta información entre ellas por medio de esos dendritas y axones, que son como las tiritas que ven ahí, y que lo que hace es generar un proceso que se llama sinapsis. Y hay 3 estadios o 3 momentos sinápticos, que es la presinapsis, que es cuando hay una primera impresión que no se entiende muy bien, una sinapsis media, que es cuando las neuronas tratan de entender el concepto, y una postsinapsis, que es cuando llegamos a la idea final y decimos, ya entendí. Ya comprendí y es donde realmente generamos ese pensamiento estructural y eso es lo que nos permite tomar decisiones más o menos razonadas y entender la decisión que estoy tomando. Es decir, actuar de manera racional y no de manera estrictamente impulsiva o de manera estrictamente emocional. Y esto conlleva mucho el concepto de lo que es la decisión ética, es decir, actuar con base en un razonamiento humano que es ajeno al razonamiento que un animal pudiese hacer, ¿verdad? Los seres humanos tenemos esta capacidad, si bien es cierto, los animales también tienen algún sistema neuronal, jamás tan desarrollado en la proporción que vimos del córtex como los seres humanos. Lo interesante de esto es que las neuronas no están solas, ¿verdad? Las neuronas tienen una cantidad de elementos que también son parte de. Y algo muy interesante, si nunca leyeron Un Mundo Feliz, el libro, ahí se lo recomendaría. Si recuerdan, en Un Mundo Feliz a la gente le da una droga que se llama el soma, que el soma era para mantenerlos en estado de tranquilidad, que básicamente está en el núcleo de la neurona. Adicionalmente a las neuronas, muchachos, tenemos los neurotransmisores. No es correcto llamarlos neuroquímicos porque no todos son químicos, algunos son hormonas, otros son precursores, otros son enzimas. Estos sí básicamente son neuroquímicos que tienen relación con lo que son los circuitos emocionales. Es decir, tienen relación con la generación de emociones. Y vean qué complejos somos los seres humanos. Los neurotransmisores, por definición, se van a segregar por sí solos, o sea, se van a dar por sí solos. Yo no controlo la segregación de neurotransmisores. Este tema de la inteligencia emocional, que se dice controlar las emociones, eso no es cierto. Lo que yo controlo es la capacidad sináptica. Yo sí puedo generar más sinapsis y la relación de la sinapsis con los neurotransmisores es inversa. Sube la sinapsis, bajan los neurotransmisores. Y qué curioso, porque va uno a la universidad para que le digan lo básico. ¿Cuáles son los 2 elementos que generan sinapsis? La matemática y el lenguaje, o sea, el texto. Texto o también lenguaje hablado. Entonces, a medida que yo trato de entender las cosas con el uso de las palabras o trato de entender las cosas desde un punto de vista lógico-matemático, la segregación de neurotransmisores tiende a controlarse. Entonces, vean qué curioso, porque siempre nos han dicho que somos seres racionales con emociones. Si eso fuese cierto, controlaríamos las emociones, cosa que no es cierto. Nosotros controlamos la sinapsis o la capacidad de conectar neuronas. Entonces, en esencia, los seres humanos somos seres emocionales, por definición, con un control de la parte racional que puede poner a raya las emociones. A mí siempre me dicen que es que yo insinúo y digo que las emociones son malas. No, no, para nada, ¿verdad? Las emociones son parte del comportamiento humano, pero hay que racionalizarlas en ciertos casos. Algunos neurotransmisores, dopamina, deseo, serotonina, satisfacción, oxitocina, apego, temor, noradrenalina, enojo, adrenalina, aceleración. Hay otros como la GABA, que es tranquilidad, la melatonina, que es la droga del sueño. Vean el circuito del amor, que realmente yo no lo llamaría amor, lo llamaría más enamoramiento, 33% satisfacción, 33% deseo, 33% miedo. Vean qué interesante, ¿ah? El más pasajero de todos, chicos, es la serotonina. La serotonina sube y baja. La dopamina es más sostenible en el tiempo y la oxitocina sí se sostiene en el tiempo. Entonces, más allá de llamarlo amor, porque el amor realmente es, a pesar de que ese circuito pueda bajar los neurotransmisores, es decidir reiniciar ese circuito y mantener ese amor a la persona, aún
cuando los neurotransmisores bajan, ¿verdad? Ahí realmente podríamos ver como enamoramiento. Felicidad, solamente serotonina, ¿verdad? Muy pasajero. Ansiedad es lo contrario, es una incapacidad de esperar nada de la realidad, ¿verdad? Y depresión, pues básicamente una dosis muy baja de dopamina, serotonina. Como les digo, hay otros, ¿verdad? Importante comprender el hecho entonces que somos seres inversos, ¿verdad? Tenemos entonces la parte de neurotransmisores se disparan, la sinapsis tiende a bajar y viceversa. Controlamos la sinapsis, no controlamos precisamente los neurotransmisores. Sigue evolucionando la neurociencia y ya llegamos a lo que es neuroanatomía, que aquí sí, aquí esto es muy importante porque esto nos va a dar una idea de dónde se genera el concepto ético del ser humano. Esto se conoce como el mapeo por lóbulos, y no sé si vieron, si notaron, pero ni siquiera les hablé del hemisferio izquierdo y derecho, ¿verdad? La teoría del hemisferio izquierdo como racional y el derecho como emocional, eso está totalmente descartado. O sea, la racionalidad es intrínseca a todo el cerebro, igual que la emoción. Sí tenemos dos hemisferios, como lo pueden ver en la imagen de abajo, están separados y unidos a la vez por el cuerpo calloso, que es esa parte en el centro, un poco más adentro, y la cisura longitudinal, que es la separación. Y lo que sí es cierto, muchachos, es que del lado izquierdo hay un poco más de simetrías y del lado derecho hay un poco más de curvas y colores, pero no emoción y razón, ¿verdad? El lóbulo frontal es fundamental para entender la ética porque es el lóbulo decisor, los frenos inhibitorios, el que te dice, mira, está muy lindo, pero está muy caro, no lo puedes pagar, está muy rico, pero te vas a engordar, está muy guapo, muy guapo, pero no, ¿verdad? Ese es el lóbulo frontal. Muy importante, el lóbulo frontal derecho percibe la realidad, lóbulo frontal izquierdo interpreta y decide la realidad. Este señor de acá te va a ubicar en el espacio, el izquierdo te va a decir, entendamos la realidad. Una inhibición en el lóbulo frontal y la persona pierde su sentido de inhibición, su sentido de razonamiento, llamémoslo del sentido común o del sentido lógico de las cosas. De hecho, el licor se va ahí, ¿verdad? Se va al lóbulo frontal y te bloquea el lóbulo frontal. Entre el lóbulo occipital, el lóbulo frontal, perdón, el lóbulo parietal, que es como el que está rosado más o menos, está dos tiritas y las logran ver en el centro, que son el córtex motor y el córtex sensorial, la parte motora, la parte de sensaciones. El lóbulo parietal es muy importante, que es el rosadito, porque tiene que ver con la capacidad de textos y la parte numérica. Qué curioso, ¿verdad? Porque nos han dicho que si somos buenos para la mate, somos malos para las letras, o viceversa. Eso no es cierto. La misma parte del cerebro se activa para ambas. El cerebro, chicos, no es un músculo, pero se puede ejercitar. Atrás el lóbulo occipital, que es muy curioso porque el lóbulo occipital, como lo ven, está atrás. El lado izquierdo del lóbulo occipital o el lóbulo occipital izquierdo se conecta con el ojo derecho y viceversa. Lo que veamos por el ojo izquierdo va a tener más impacto, va a tener más fuerza, va a tener más capacidad de microsegundos, de recordación, o sea, de capacidad de verlo un poco más. El lóbulo temporal, audio, olfato, memoria un poco más residual del lado izquierdo, más emocional del lado derecho, ahí sí, en el lóbulo se acumula. El cerebro atrás, el bulbo raquídeo que les decía, la parte instintiva, y el puente Barolio que conecta el cerebro no consciente con el consciente. ¿Qué nos atañe, chicos, en el tema de ética? El lóbulo frontal, la capacidad entonces de entender la realidad, cuestionarse la realidad y tomar una decisión de carácter sináptico racional por el lóbulo frontal izquierdo. Lóbulo frontal derecho te ubica, lóbulo frontal izquierdo te dice la verdad. Este señor, el lóbulo frontal, pues básicamente te va a permitir racionalizar las cosas. Vean qué interesante lo que hace su cerebro. Su cerebro básicamente lo que hace es, en efecto, racionalizar las cosas. El cerebro humano está pensado para pensar en inicios y en finales. Esto es muy curioso. Abrimos un archivo, discutimos ese archivo y tenemos que cerrar ese archivo. Esto se conoce como teoría simétrica cerebral. Es muy curioso, muchachos, porque el pensamiento de crisis básicamente es la apertura de un circuito neural y la imposibilidad de cerrarlo. Entonces el cerebro empieza a hacer todas las ideas del mundo, de todos los escenarios malos que podrían pasar, todo porque no podemos proyectar un cierre racional. Vean cómo al final la emoción no es que sea mala per se, pero la emoción te quita la capacidad de interpretar la realidad un poco más de manera lógica, que la lógica no es otra cosa que la condición formal de la verdad, o sea, lo que no va a cambiar, y te permite interpretar la realidad desde un punto de vista más estructurado, más lógico y más realista, ¿verdad? Mientras que el resto del cerebro tiende a tener una connotación un poquito más emocional, un poco más idealista, más allá de la parte racional. Teoría simétrica cerebral. Me atrevo a decir que todos se acuerdan de su primer beso, pero pocos se acuerdan de su séptimo beso. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el cerebro se recuerda principios y finales. Entonces, lo primero y lo último siempre es muy importante. Ahora bien, entonces, entendiendo un poco lo complejo que somos los seres humanos, porque eso es apenas una parte de lo que es el cerebro, apenas una pequeña pincelada de lo que podemos generar en lo que es neurociencias, empezamos antes de hablar de ética a hablar de axiología. La axiología viene de axios, que tiene que ver con los valores, y logia, que tiene que ver con ciencia, y no es otra cosa que la ciencia, precisamente, que estudia los valores.
¿Qué es un valor, muchachos? Algo que es esencial para la persona y es estimable, o sea, que yo aprecio, que yo decido creer en este valor. El tema aquí es que hay dos tipos de valores. Estas son dos palabras que se usan muy mal, objetivos, subjetivos. La gente piensa erróneamente que algo objetivo es algo correcto y algo subjetivo es algo equivocado. No, objetivo viene de objeto, de general, o sea, es algo generalizado, algo que la colectividad generaliza, y lo subjetivo es algo individual que yo considero. No necesariamente lo que la colectividad considera como objetivo es correcto y tampoco necesariamente lo que yo considero como correcto es incorrecto. O sea, es general y personal. Subjetivo es individual, objetivo es general. Hay dos tipos de valores, ¿verdad? Los personales, que es tu parte propia, tu formación, tus creencias, lo que yo considero correcto o incorrecto de acuerdo a mi sistema de creencias, y los objetivos, que es la parte social, la parte que es de aceptación social y de aceptación colectiva, que mucho de esto se plasma en la norma jurídica, es decir, se plasma en la parte del derecho como una norma de exigencia social para la convivencia. Entendiendo la axiología, entonces, y con estos dos conceptos, podemos más o menos plantear la diferencia, ¿verdad? Es muy curioso porque a veces uno lleva cursos enteros de ética y pasas todo el curso y nadie te dice la diferencia entre una y la otra. La ética y la moral tienen una definición desde la misma palabra, la misma etimología de la palabra, que se separan incluso por años de historia. La ética se genera en la antigua Grecia, por una palabra que es ethos, y ethos literalmente se traduciría como lo esencial del hombre, que posteriormente evoluciona el concepto de la dignidad, y en el judeocristianismo como el concepto del alma. Lo ethos es lo que tienes como persona y que nadie te lo va a quitar porque es digno, que básicamente lo podríamos definir como la dignidad. Y la ética, pues, refiere entonces a la parte individual, las reglas personales que yo considero buenas o malas, pero para mí, desde el punto de vista subjetivo, es totalmente personal. Uno diría, pero si la ética es personal, ¿por qué las empresas tienen códigos de éticas? Porque la empresa es una persona de derecho, es una persona jurídica. Entonces, la ética de la persona jurídica y es el ethos de esa persona jurídica. La moral, muchachos, viene de un latín, moris, se pronuncia moris, se escribe moris, se pronuncia moris, y hace referencia a la costumbre. Literalmente moris se traduce como costumbre y tiene que ver con las reglas sociales, lo que la colectividad organizada, lo que la sociedad determina como aceptado o no aceptado. En principio, la moral debería ser un reflejo de la mayoría de las éticas. Y vean qué interesante, porque si creemos en un sistema democrático, la moral debe representar a la mayoría de las éticas. La democracia es el poder de la mayoría, no es la igualación de las éticas, sino es el respeto a la mayoría y el sometimiento incluso a la mayoría. Entonces, la moral en principio en un sistema democrático debería ser reflejo de la totalidad de las éticas redundante, individuales, que se reflejarían en la norma moral, ¿ok? Si lo que queremos es imponer una ética individual de una minoría a una mayoría, eso ya no sería democracia, eso se llama demagogia. Entonces, vean cómo cambia el concepto, ¿verdad? Técnicamente, si vivimos en un régimen democrático, pues la moral debería ser reflejo de la mayoría de las éticas, ¿verdad? Eso es como el ideal, ¿verdad? Como el deber ser, pero bueno, es un poco la idea de la ética y la moral. Este concepto, muchachos, deviene un poco en esto, ¿verdad? Entonces, en la norma social versus la evolución de la persona. Al lado izquierdo tenemos un concepto de carácter moral, donde tanto la parte moral de la situación implica que si alguien sale mal es culpa del estudiante. 50 años después, pues básicamente hacemos referencia a que si algo sale mal es culpa de la maestra, ¿verdad? Aquí el tema es, ¿cambia la moral o cambia la ética? Viendo un poco la imagen, pareciera que cambian las dos, ¿verdad? Usualmente la moral tiende a ser un reflejo de la ética. Eso sería como lo ideal, ¿cierto? La norma social va evolucionando de acuerdo a la norma ética. Es decir, las creencias personales van moldeando un poco la sociedad. Eso es normal, no voy a decir si es bueno o malo, es normal, ¿verdad? Porque la sociedad tiene que reflejar un poco las creencias de las personas, por lo menos de la mayoría, o bien la otra es cuando más bien la moral no refleja la ética de las personas, que estamos entonces en un dilema moral o un dilema ético que ya los vamos a ir trabajando. Entonces, esto me lleva a dos conceptos fundamentales que te van a definir lo que es el paradigma ético, cómo actuar desde el punto de vista ético y que nos va a dar paso para definir qué es la ética profesional. Tenemos el deber y el valor, ¿ok? El deber, chicos, es lo que yo, dentro de una colectividad organizada, este sistema social me exige hacer para tener una convivencia pacífica. Yo tengo el deber de manejar a cierta velocidad. Uno diría, pero es que a mí me da la gana manejar a la velocidad que yo quiera. Sí, pero es que estás en una colectividad organizada. Tenés tanto deber de respetar la norma en función del respeto a la otra persona, porque también la otra persona tiene derecho a manejar a una velocidad adecuada y a tener seguridad en la calle. Ese es el deber que me exigen. Yo puedo estar en contra o puedo estar a favor, pero al estar en un sistema social estoy obligado a ese deber. Ese deber puede ser social o puede ser jurídico, ¿verdad? Social es cuando es una norma social de convivencia no escrita, jurídica cuando tenemos una norma ya de carácter legal que hay que seguirla. ¿En qué se sustenta el deber? En un valor.
Y el valor, chicos, deriva de la razón. La razón, nuevamente, el lóbulo frontal, la capacidad sináptica de entender el por qué debo seguir ese valor. Se conoce como un precepto digno, o sea, en el momento que yo entiendo la razón y logro razonar a fondo por qué debo seguir ese deber y lo acepto, estamos en una congruencia entre mi ética y el sistema social moral. El ejemplo tradicional aquí es de yo tengo el derecho, no sé, caso hipotético, ¿verdad? De yo quiero fumar y yo tengo el derecho a fumar, al final es mi derecho a hacerme daño fumando. Sí, nadie te lo obliga, pero también tiene tanto derecho la persona adicional o la sociedad a no verse afectado por el humo del cigarro, por lo cual entonces tenés el derecho a fumar, pero tienes que hacerlo en un espacio privado. ¿Por qué? Porque tenés tanto derecho a fumar como tiene tanto derecho la otra persona a no recibir el cigarro. Este es el concepto básico de lo que es el deber y el valor. Mi libertad termina hasta donde empieza la libertad del otro. Eso siempre había sido así. A mí en lo personal me preocupa un poco porque ahora ya hay tendencias y tendencias sociológicas y sociales e incluso hasta morales que dicen que mi libertad termina hasta donde yo quiera y nadie puede coartarme mi libertad. Eso no es cierto. O sea, yo no puedo tener la libertad de decir, mira, yo quiero tu carro y tu carro me gusta, dámelo, porque yo lo quiero, ¿verdad? ¿Y por qué si yo quiero salir desnudo a la calle, puedo salir desnudo? No, eso no es libertad, eso es libertinaje y eso es pasarle por encima a los valores de otras personas. Entonces, el deber y el valor tienen que ir de la mano y el deber tiene una causa que es básicamente ese valor individual. Esto, chicos, nos define tres sistemas morales. Morales sociales, ¿verdad? Un sistema utilitarista que viene de la palabra egoísmo, que es muy curioso porque egoísmo significa ego, que es yo, ismo, que es amor. El egoísmo como tal es el amor al yo. Vean qué curioso, otra palabra que se usa muy mal. Muy diferente a decir egocentrista. Egocentrista es yo me pongo primero que todos. Eso es muy diferente. El utilitarismo lo que dice básicamente se basa en un maquiavelismo más o menos. El fin justifica los medios. Y si yo voy a actuar de manera ética, el fin justifica los medios. Entonces yo tengo que buscar la mayor posibilidad de hacer el bien o en su contraposición, si soy un villano, ¿verdad? Que ahora es muy dado la filosofía de los superhéroes, ¿verdad? Busco hacer la mayor cantidad de daño con un medio. Es muy interesante este tema de la filosofía de los superhéroes porque usualmente el villano era unidimensional, buscaba hacer el mayor daño sin mayor justificación. Los villanos ahora son como más personales, ¿verdad? Como que tratan de hacer un daño, pero más personal, tanto por los medios como por el fin. El utilitarismo, chicos, no se enfoca en el medio, se enfoca en el fin. Entonces, un sistema utilitarista moral lo que busca es que el bien final sea lo mayor posible y evitar el mayor mal posible. Pierde un poco noción en el sentido que no le importa la forma, ¿verdad? Entonces, a veces vemos aquí como formas no tan correctas para lograr algo un poco más correcto, ¿verdad? Ahí es donde caemos en un dilema donde si yo no puedo hacer algo malo para lograr algo bueno, o sea, no puedo, como se dice, ¿verdad? No puedo vencer el mal haciendo mal, tengo que vencer el mal haciendo bien, ¿verdad? Entonces, el tema del fin justifica los medios no funciona desde un punto de vista, por lo menos, de razonamiento puro de la moral, ¿verdad? El concepto del altruismo es como la otra parte, es el fin aquí es ayudar a los demás y es renunciar a mí mismo en aras de ayudar a los demás, el bien social de la mayoría. Lo que pasa es que en el altruismo yo pierdo noción de quién soy. Entonces me enfoco en lo moral, pero pierdo un poco la ética, porque entonces yo me dejo de lado. Entonces, si bien es cierto, el altruismo es muy noble por sí mismo, si se va al extremo, pierdo noción de quién soy yo dentro del contexto social. Y finalmente, el punto medio, chicos, es la doctrina del cristianismo, ¿verdad? Como doctrina, en este caso como filosofía, que plantea el hecho de que tanto el fin como los medios son trascendentales. Es decir, ya no solamente es un tema de vivencia personal, sino es un tema de trascender, es un tema de algo más allá del yo como persona. Y plantea algo muy sencillo. Una persona que toda su vida ha sido actuado de manera correcta, al final puede o no puede tener una recompensa. Si esta persona creía en algo trascendental después de la vida y no era cierto, no pasa nada porque actuó de manera correcta. Pero si lo que no creía era cierto, pues era cierto algo que no creía, ¿verdad? Entonces vean el dilema que se genera acá. Entonces, el cristianismo, no tanto como cuestión religiosa, sino como doctrina, desde este punto de vista, plantea el fin trascendental. ¿Qué quiere decir? Es hacer el bien por hacer el bien. El bien en sí mismo o lo correcto en sí mismo es un fin trascendente en sí mismo. Y plantea una verdad absoluta, ahí les dejo el, el, el- el versículo, por si lo quieren leer, que plantea básicamente ese fin trascendental que ni el utilitarismo ni el altruismo lo generan, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo es como un punto medio entre tanto el fin como los medios a utilizar desde el punto de vista moral. Ojo que estamos hablando desde el punto de vista moral, alineándonos un poco al concepto de ética. Entonces, claramente, chicos, quedamos en esto. Qué complejo, porque entonces uno dice, bueno, pero es que ¿qué es actuar correcto? ¿Qué es ser correcto? Si yo desde chiquitito me enseñaron esto, probablemente yo voy a pensar que esto es lo correcto. ¿Y quién me puede juzgar? Porque eso fue lo que yo aprendí. Sí, está bien, ese sería el concepto ético. Pero para eso hay una norma de carácter social que implica el respeto a los demás que te va a poner ciertos deberes sociales
que hasta cierto punto debo seguir, y en algunos casos debo seguirlos completamente, para poder convivir en paz. Si realmente somos seres racionales, que tenemos una capacidad sináptica de conectar neuronas y poder racionalizar las cosas, tenemos que entender que yo debo vivir en sociedad, y si yo quiero que me respeten, tengo que respetar a los otros para lograr esa simbiosis que no se genera por instinto, se genera por racionalización. La ética, entonces, chicos, aquí sí, ya podemos decir, bueno, ¿qué es la ética? La ética es mi posición ante ese sistema moral. ¿Qué creo yo ante ese sistema moral? La parte moral, la parte social, ¿verdad? Que es todo el concepto de colectividad. La parte ética es qué creo yo. La ética fundamental es tu sistema de creencias. O sea, básicamente es qué consideras vos trascendente en el mundo. Yo considero por un tema de creencias religiosas, por un tema de creencias espirituales, hacer la separación entre religión y fe, que es muy importante, ¿verdad? O no tengo creencias religiosas, pero tengo una creencia espiritual diferente o tengo una creencia propia, ¿verdad? Eso es mi modus vivendi, que no es otra cosa que la forma en que yo decido vivir mi vida, lo que para mí es correcto o incorrecto. La ética social, chicos, es cómo encaja mi ética individual dentro de las reglas sociales. Es decir, cómo puede eventualmente una regla social ir a favor o en contra de lo que yo creo. Y ese es el alineamiento que yo genero. Cuando la ética fundamental es igual a la ética social, tenemos una convivencia más o menos pacífica. Cuando difieren, tenemos una convivencia con un dilema ético. Y aquí tenemos un dilema ético o un dilema moral, que ya los vamos a ver. Y la ética sectorial, esta palabra no necesariamente viene en la presentación, pero es importantísima. La ética sectorial hace referencia a principios éticos, también si lo quieren apuntar por ahí, deontológicos, deontología. Deontología son principios esenciales de la ética de ciertos sectores que nos exigen en una condición particular, en este caso como profesionales en un área, seguir ciertos elementos obligatorios que nos exigen por nuestra condición profesional. ¿Para efectos de qué? De ser parte de esta comunidad organizada, de este gremio, buscar la excelencia, y hasta cierto punto debo renunciar a ciertos elementos personales en aras de poder seguir este código. Nadie me obligó a ser profesional, nadie me dijo que yo tenía que ser profesional en cierta área, pero si soy profesional en esta área, tengo una obligación un poco mayor, porque llamémoslo entre comillas, tengo una condición diferenciada en relación al resto de las personas, y esto me obliga a tener ciertos parámetros un poco diferentes. Estos son, chicos, los dilemas éticos. Arriba no hay ningún problema. Mi ética es igual a la moral. Hay un libro que se llama La lógica de la ética. Si algún día lo pueden leer, si les gusta la lógica matemática y la filosofía, es un libro que mezcla ambas. Verán qué bueno que es. Y plantea ciertas ecuaciones muy curiosas en la parte conductual. Ética y moral igual, todo bien. Yo lo que creo es congruente con lo que la colectividad cree y lo que la colectividad me exige. Yo estoy totalmente dispuesto a hacerlo. Más bien, estoy de acuerdo en hacerlo. Todo bien, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando mi ética es mayor a lo que la sociedad me pide? O sea, la sociedad me permite hacer ciertas cosas que yo considero incorrectas, e incluso la sociedad me obliga a hacer ciertas cosas que yo considero incorrectas. Ahí tengo un dilema ético. O sea, mi ética es superior a la moral que me exige la sociedad. En este caso, pues uno diría, pero es nada más de adecuarse a la sociedad. Es que estarías renunciando a lo que crees. Y qué complejo, porque aquí entonces, ¿cómo hago yo para renunciar a la parte que creo, ¿verdad? Es todo un tema ahí, ¿verdad? El otro, muchachos, es cuando tenemos entonces más bien que la sociedad me exige cosas mayores a lo que yo considero correcto. Aquí entonces más bien yo considero algunas cosas como mi creencia personal como correctas, y la sociedad me pide todavía más. Esta de pronto es un poco más fácil de renunciar porque yo no estoy de acuerdo con esa colectividad, puedo cambiar de colectividad. El problema es cuando es norma social general, de no me queda otra que seguirla, ¿verdad? Un poco el tema del cigarro, ¿verdad? Yo creo que yo puedo fumar en la calle, de no puedes hacerlo, ¿verdad? No solamente por un tema, olvídense de la ética y la moral, por un tema legal. O sea, ya en este caso dejamos atrás la ética y la moral y nos vamos a la parte legal. Te exigen no fumar en la calle, una acción de no hacer, ¿verdad? Que es no fumar en espacios públicos. Todo esto, vean qué complejo que se vuelve, porque caemos en el tema de la neuroética, y la neuroética es todo un curso, como les digo. La neuroética es básicamente la explicación de estos preceptos desde un punto de vista cerebral. Como les decía, se da en el lóbulo frontal derecho interpreta, te ubica en el espacio, te dice más o menos qué está pasando, y el lóbulo prefrontal izquierdo, muchachos, básicamente lo que te hace es dar comprensión de las cosas como tal, o sea, comprende la realidad. Pero la ética la ética termina ahí, realmente. El circuito empieza por la ínsula, que está como en la parte de atrás del cerebro, como por decir, del oído un poquito para adentro en el centro. La ínsula tiene que ver con la competitividad, es decir, qué tanta competencia me va a generar actuar de manera ética en función de la moral de un lugar, y qué tanto debo esforzarme para eso. Y el núcleo accumbens, que está como por detrás de la nariz, un poco más adentro, el núcleo accumbens tiene que ver con esfuerzo-recompensa. Todo lo que tenga que ver con recompensa, el dinero, por ejemplo, se gestiona en el núcleo accumbens. La droga, curiosamente, también se gestiona ahí. Tiene que ver con qué tanto me voy a esforzar y qué tanto voy a recibir por actuar de manera
exigida socialmente. Lo curioso es que cuando es ético, la recompensa es individual. O sea, la recompensa misma es en sí mismo actuar de acuerdo a lo que yo creo. Y es esa sensación de paz sabiendo que actuaste de acuerdo a lo que vos crees. Yo a la fecha no he encontrado una persona que actúe diferente a lo que cree y se sienta bien, ¿verdad? Sea lo que sea la creencia. Pero usualmente el núcleo de la neuroética, sobre todo en el núcleo accumbens, se cierra cuando la persona es congruente en su discurso y en su acción, ¿verdad? El problema de la conciencia y el problema de todo este tema de la intranquilidad se da precisamente cuando no genero ese comportamiento ético congruente. Veanlo acá, en el 1, chicos, está el lóbulo frontal, en el 4 estaría más o menos el núcleo accumbens, la ínsula en el 3, en el 2 el lóbulo occipital, que aquí no nos interesa mucho, nos interesan los de abajo, y vean las funciones, ¿verdad? Esos 3 elementos de las funciones del 1, personalidad, respuesta emocional y comportamiento social, si lo analizamos, tiene que ver con la ética. ¿Quién soy yo? ¿Cómo controlo mis emociones? Que es cómo controlo la sinapsis. ¿Y cómo me comporto ante la sociedad? ¿Cuál es mi freno inhibitorio y cuál es mi sentido común ante la sociedad? ¿Cuál es mi norma de conducta personal en función de la exigencia que la sociedad me está pidiendo? Y más bien vean lo que pasa cuando hay una lesión en el lóbulo frontal, ¿verdad? Aquí me vuelvo más bien una persona que soy totalmente contrario a una racionalización de la conducta dentro de una sociedad. Vean que hay una diferenciación grande, ¿verdad? Entre lo que es la ética y lo que es la moral, ¿verdad? La ética, en principio, si la alineo a la moral, estamos bien. El problema es cuando difieren entre ellas. Algunos principios que rigen un poco la ética, ya entrando un poquito en lo que es la ética del sector de ciencias económicas. Primero, la ley constitutiva del colegio, ¿verdad? Todos los colegios profesionales tienen una ley. Y una cosa importante, muchachos, estar colegiado en un colegio, valga la redundancia, no te exime de poder estar colegiado en otro colegio. Y las normas, aunque algunas son congruentes entre colegios, las normas éticas pueden ser diferentes incluso en algunos colegios. Hay unas que son muy obvias, ¿verdad? La transparencia, la diligencia, entre otros, que son muy generales, pero hay unas que son muy sectoriales como tal. La colegiatura, importantísima en ciencias económicas, es obligatoria. Si ustedes leen la ley, la colegiatura es obligatoria. Sector público te lo van a exigir sí o sí, si no, no puedes ejercer. Y en el sector privado, la ley dice que es obligatoria. No se fiscaliza mucho y lamentablemente no todas las empresas lo exigen, pero jurídicamente sí es una norma social exigida. Entonces la colegiatura no es un tema que es facultativo, o sea, la colegiatura en ciencias económicas es obligatoria. La gente siempre dice, pues, ¿qué importa? Nadie me va a decir, pues sí, puedes pasar toda la vida sin estar colegiado, pero estás en un incumplimiento abierto de la norma, ya no solamente moral, de la norma jurídica. Y muy importante, muchachos, recuerden que la experiencia profesional como tal, para efectos de certificaciones, empieza desde el momento que usted se colegia. Todo lo que hay antes es experiencia laboral, pero no profesional. Eso es muy importante. Sector público, principio de legalidad, solo se puede hacer aquello que la norma dice, 11 de la Constitución Política. Ahí es obligatorio, sí o sí te van a exigir la colegiatura. El principio de autonomía de la voluntad, 28 de la Constitución Política, aplica para el sector privado. Puede hacer todo aquello que no sea abiertamente ilegal, o sea, que no esté abiertamente prohibido. Sí está abiertamente prohibido no estar colegiado, porque la norma te exige estar colegiado. Entonces, técnicamente, si yo ejerzo la profesión en el sector privado sin estar colegiado, estaría en contra de este principio. Entonces, vean qué complejo, ¿verdad? Y la probidad, que la probidad básicamente ser probo es actuar con cuidado, actuar con diligencia, tener cuidado de las cosas, ¿verdad? Está en la ley, en el 113 de la Ley General de Administración Pública y en el 5 de la Ley contra el enriquecimiento ilícito en la función pública. Uno diría, la probidad solamente aplica en el sector público. No, porque también en el Código Civil y en los códigos de ética siempre habla del concepto de probidad, que es actuar con ese cuidado como tal. Hay un reglamento, chicos, del colegio. Tiene 7 capítulos, como lo ven ahí. ¿Cuáles son los alcances? Ahí habla del sector público, sector privado, capítulo 1. Capítulo 2, ¿cómo debo yo tener relaciones en los ejercicios de la profesión? O sea, ¿cuál es mi relación con terceros, siendo profesional en ciencias económicas? Estamos hablando de administradores, estadísticos, actuariales, ¿verdad? Aquí habla un poco del respeto, la cordialidad, ¿verdad? El principio de colegiatura, que es ser congruente y ser amable con el colegiado. ¿Cómo me debo llevar con mis patronos y mis clientes? Una cosa muy importante, yo debo ser diligente con patrones y clientes, es decir, si yo sé que no puedo hacer algo, tengo que decirlo, no debo ser un todólogo, ¿verdad? Que resulta que soy experto en todas las áreas, tampoco, nadie puede saber de todo. ¿Cómo me debo llevar con colegas? Aquí habla un poco de competencia desleal, de no hablar mal de un colega, en la práctica lamentablemente no se da del todo. La parte de promoción de servicios, yo no puedo denigrar la profesión a la hora de promocionarme, de hacer publicidad, tampoco puedo hablar mal de un colega en la promoción. Las sanciones y recursos, chicos, en el capítulo 6, ahorita vamos a ver algunas, pueden ser desde temas monetarios, temas de suspensión, pueden derivar en temas penales, dependiendo de si cometo un delito y respetando el reglamento de ética, tendré la sanción ética, pero también tendré la sanción penal. Y los procedimientos, cómo se actúa ante el Tribunal de Honor, que el Tribunal de Honor es el órgano colegiado del Colegio de Ciencias Económicas que lleva
a cabo los procesos de ética. O sea, si hay un problema ético, una denuncia, es el Tribunal de Honor el que te va a dar el proceso. Estos son algunos principios que están dados, ¿verdad?, dentro del reglamento y los principios deontológicos y sectoriales de ciencias económicas. La transparencia en todo momento, yo debo ser claro con lo que estoy diciendo, tengo que tener secreto profesional. Este es un tema interesantísimo porque yo sí estoy obligado a guardar secreto profesional. Es muy dado, muchachos, en estas carreras de que cuando alguien empieza a manejar dinero, ¿verdad? Y sobre todo empieza a ver un poquillo de plata, empieza como a contar todo, ¿verdad? Se va a una mesa de tragos y empieza a contar todo. Eso está en contra de la parte ética y podría perfectamente ser un delito. Hay que ser diligente, tener cuidado de las cosas, íntegro en todo momento. Esto es muy interesante porque la integridad habla en el ejercicio de la profesión y en la vida personal. Entonces, por ejemplo, ¿qué credibilidad tendría una persona que usted sabe que es el gerente financiero de la compañía y lo ves en un bar en una actitud completamente contraria a la integridad? En otras profesiones esto es más fuerte. Por ejemplo, en un juez de la República es casi obligatorio, ¿verdad?, que en su parte personal también se rija con la parte de integridad. Lealtad a mi cliente, a mi patrón, a mis colegas. La parte de datos, esto es muy importante. Yo debo, bueno, no solamente por un tema ético, sino por un tema de ley, debo proteger los datos de mis clientes y nunca puedo divulgarlo si no tengo el consentimiento de la persona. Tengo la parte de actuar siempre legal, la parte de actuar en el campo profesional. Aquí, muchachos, quiero hacer un hincapié. En el campo profesional, yo no puedo hacerme llamar profesional en ciencias económicas si no estoy colegiado. Tengan mucho cuidado con los influencers económicos y financieros que se hacen llamar economistas o financieros no siéndolos. Eso es un ejercicio ilegal de la profesión y de esos hay muchos y en nada o poco ayudan al país. Debo negociar el arancel, firmar mis trabajos y siempre tener el cuidado, ¿verdad? La fiscalía, chicos, es el órgano que fiscaliza o que controla y el Tribunal de Honor es el que lleva los procesos. Todo esto puede ser porque yo lo hago o porque no lo hago. Ojo con esto, una acción positiva es hacer, una acción negativa es no hacer. Si alguien me dice que yo soy economista y no lo soy, eso estoy actuando mal porque estoy actuando de manera negativa. Si yo me hago llamar economista y no lo soy, eso es una acción positiva, ¿ok? Ojo con eso. Vean este caso, esto fue aquí en Costa Rica. Aquí tal vez un poco más ingeniería, pero imagínense ahí la cantidad de daño que pudo haber hecho, ¿verdad? Ahí una persona pudo haber chocado, ahí no solamente hay un tema ético, sino que aquí hay un tema de falta de diligencia, falta de probidad, y por supuesto esto puede derivar en un tema penal por daños y perjuicios. Entonces, claramente aquí hay un tema ético, llámese quién pintó de último, pero hay que tener cuidado precisamente con esto. Es una falta de todos los principios que acabamos de ver. Para ir terminando, chicos, entonces el hecho dañoso, o sea, el hecho de cometer una falta ética, una falta incluso que puede derivar en un tema jurídico, lo puedo hacer con intención, que se conoce como dolo, o lo puedo hacer sin intención, pero con culpa. Eso se llama culpa como tal. Es decir, yo no quería hacerlo, pero igual por omisión o por falta de cuidado cometí una falta ética. Yo no quería divulgar información de mi cliente, de la empresa, pero me tomé un par de cervezas y se me salió algo y alguien en la otra mesa me escuchó y eso le ocasionó un daño a la empresa. Eso es culpa. No lo hiciste con intención, pero con culpa. El dolo eventual es cuando usted hace algo que sabe que puede ser algo malo, no quieres ese resultado malo, pero igual lo haces. Yo no quería realmente que me contrataran en otra empresa, pero la otra empresa me contrató y yo sin darme cuenta le dije algo del trabajo que estaba haciendo. Yo no quería dañar a mi empresa, pero divulgué. Eso también es un dolo eventual. La responsabilidad de esto, nuevamente, objetiva y subjetiva. Como persona, subjetivamente tengo que responder y tengo que reparar el daño. Recuerden que en Costa Rica, en el Código Civil, claramente dice que todo aquel que cometa un daño debe repararlo. Esto es muy interesante porque aquí tenemos el concepto de responsabilidad subjetiva. Aquí los dos equipos son culpables. Aquí hay algo muy interesante, chicos. La culpabilidad es como una perilla. Se puede ser más grande o más pequeña. El equipo de la derecha claramente tiene más culpa que el equipo de la izquierda. Pero vean la semántica de la imagen. Vean el último de la derecha. Está muerto de la risa, ¿verdad? Porque sabe que de todos es el que menos culpa tiene. Y vean los capataces. El de la izquierda tiene más rayitas porque tiene más culpa. Incluso vean la línea del tren. Las traviesas, que son esas líneas de madera, se llaman así Permiso, traviesas. Diego, por aquello de que lo interrumpe, porque usted todavía está proyectando el slide que dice división de ética y viene fundamental, social y profesional, porque Eh, ahorita se está refiriendo como imágenes que al menos yo no estoy viendo. No sé si los eh, chiquillos Sí, lo porque esa están se quedó viendo. hace rato, la pasé. No, no se está visualizando. Si nos puedes Ok, compartir la no sé, imagen. ahí la estoy compartiendo. No sé si Mm, todos tienen el problema o... o No, no tal se vez ve, sí. Juan Diego. No sé, está en la primera división de la ética. Pero eso fue hace rato. Sí, no, no lo veo. Sí, pero qué extraño. Si gustas, deja de compartir y vuelves a compartir. Creo que se quedó pegado ahora él.
Chicos, aprovecho el espacio mientras Juan Diego hace el cierre, ya estamos por terminar. El compromiso justamente durar máximo esta hora. Comentarles que anteriormente Christopher les envió por acá el enlace y el QR para poder rellenar la información correspondiente a el colegio profesional. Asimismo, anteriormente yo les había compartido tanto el pool para que se puedan identificar. En este momento hay 124 respuestas. Hemos llegado a ser 244 personas, por lo que falta bastante gente y también les envié el enlace de evaluación. Entonces, para que no se nos vaya a olvidar por ahí, me parece que Juan Diego se desconectó, Christopher. ¿Estoy en lo correcto? Sí, me parece que sí, que tiene problemas Ok. con el internet. Vamos a ver ya por ahí si se puede volver a conectar para hacer el cierre. Si no, aprovecho también para Ujú. comentarle a usted una pequeña duda que tiene Gerson Gutiérrez que anteriormente hizo y es referente al tema de la cuota mensual. Si vos tenés el monto de la cuota mensual que se cancela cuando uno está colegiado. Claro, bueno, el derecho de incorporación se cancela únicamente una vez, que tiene un costo de 44.500, únicamente una vez para hacer lo que es la incorporación, y la cuota ordinaria ahorita está en 7.800 colones. Muchas gracias, Cris. Claro, con mucho Creo gusto. que por acá ya don Juan Diego se conectó. No sé si nos escucha, don Juan Diego. Sí, un segundo porque ahora no me deja compartir video, pero qué extraño, porque lo que me está dando es un error, pero con el Teams me dice que la institución no me da permiso para compartir. Qué raro, porque sí No se sé. estaba viendo, ¿verdad? Sí, Voy a, correcto. voy a intentar compartir, a ver si puedo. Dale, perfecto, para ver si nos puedes ayudar con el tema del cierre, porque ya estamos sobre la Sí, hora del ahí cierre. están viendo mi pantalla. Ahí sí estamos viendo Sí, la señor, pantalla. sí se Ahí ve. era donde estábamos, de hecho, en Y división de la ahí ética. se quedó pegado. Ajá, sí, señor. Bueno, estas fueron las diapositivas que vimos, el problema ético, la parte de la neuroética, ahí el lóbulo frontal que les decía las funciones, ¿verdad? La parte de una, Ajá. la otra, los principios que estábamos viendo, los artículos, los capítulos del reglamento, que ahí están, ¿verdad? Los 7 capítulos, ahí están los principios. Esta fue la imagen que les decía que fue aquí en Costa Rica. Estábamos por acá. Y entonces, para cerrar, estábamos en esta imagen, ¿verdad? Que les decía, ahí están viéndola, así. Sí. Ok, y les decía, Sí, ¿verdad? señor. Vean el de la derecha completamente riéndose, ¿verdad? Porque sabe que de toda la culpabilidad que tiene es el que menos culpa tiene y el capataz de la izquierda un poco más preocupado porque tiene más culpa que el de la derecha. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que la culpa sí es un tema de carácter estructural que puede ser más o menos. Bueno, para cerrar, muchachos, entonces, algunas aplicaciones que nos podemos tener en la parte profesional, pues el tema de ofrecer servicios cuando no lo soy, cuando me ofrezco como un profesional que no soy, cuando digo que soy economista no lo soy, o cuando digo que soy financiero no lo soy, vender por debajo del costo mínimo, aunque no haya un arancel mínimo en ciencias económicas, la cuestión de cobrar un precio digno es importante, no competir deslealmente, ¿verdad? Nunca hablar más de los colegas, estar colegiado, fundamental, y claramente el tema del pago de impuestos. El pago de impuestos no es solo un tema ético, es un tema de carácter jurídico como tal, ¿verdad? Es un tema que si no pagamos impuestos, pues hay un delito por medio. Esto, chicos, es básicamente lo que es un claro ejemplo de lo que no es ético, ¿verdad? Esto es manipulación de datos, falta de providencia, falta de diligencia, un tema de carácter ilícito porque estamos falseando información, estamos arreglando la información y estamos pues claramente cometiendo a todas luces un hecho que es abiertamente ilegal, ¿verdad? Esto lamentablemente es mucho el famoso tema de tener dos contabilidades, ¿verdad? Lo cual es completamente ilegal, antisocial, inmoral y antiético, ¿verdad? Una contabilidad para Hacienda, otra contabilidad real, eso no es para nada correcto. Tenemos el tema de datos y con esto cierro, muchachos. En Costa Rica tenemos una muy buena ley que nos manda a proteger los datos de la persona, pero vean que es una ley del 2011 y esto por supuesto que dejó temas por fuera, ¿verdad? En 2011 no se hablaba de neurodatos, no se hablaba de inteligencia artificial, no se hablaba de datos cuánticos y pues dentro del concepto de profesión en ciencias económicas tenemos una cantidad de acceso a datos importantes. Esto, por ejemplo, es un neurodato. Esto es una cámara, esto no es un casco, es una cámara que entras a un lugar y te da este dato, ¿verdad? Te dice qué parte del cerebro se le activa a la persona y qué parte se va a generar dependiendo del patrón de compra. Esto es un dato personal que en este momento no está protegido, ¿verdad? El tema aquí es socialmente, moralmente, yo puedo vender una base de datos de esta, pero éticamente yo pensaría que es incorrecto, porque estamos hablando de lo más íntimo de la persona, que es una imagen del cerebro. En este momento en Costa Rica tenemos un dilema social, un dilema moral.
porque la parte moral, la parte legal me permite hacerlo, pero éticamente no pareciera ser correcto. Desde el punto de vista de la neuroética, chicos, tenemos conceptos muy nuevos, ¿verdad? Que estamos hablando de la indeterminación cuántica, que son datos que son indeterminados, son partículas, todo lo que es el tema genético, todo, ven que es genética, ¿verdad? La bioética como tal, la parte del consentimiento informado. Estos temas son temas que han evolucionado, que van más allá de la ética como la conocemos. Ya no hablamos, por ejemplo, de datos, hablamos de neurodatos o hablamos de datos cuánticos, partículas cuánticas que básicamente te dicen literalmente cómo interactúan las partículas de una persona con el entorno y te permiten predecir una conducta aún antes de que la persona actúe. Qué complejo, porque esto no hay código ético que lo contemple, ni hay código legal que lo contemple. Entonces vean qué complicado, porque aquí estamos ante un dilema ético propiamente, ¿verdad? Esto es un neurodato. Aquí básicamente te predice la decisión de compra con partículas. Entonces, desde el punto de vista ético, uno dice, ¿esto qué? ¿Va a favor de lo que yo creo o va en contra de lo que yo creo? Qué complicado, ¿verdad? Y esto está pasando, ¿verdad? Esto no es un tema que vaya a pasar, no es un tema que vale $100,000, una tecnología de estos muchachos vale $3,000 con todo el software. Y en este momento, con solo que yo ponga un rótulo que diga, usted está siendo grabado, ya con solo eso estoy cumpliendo con lo que la norma ética, legal y la norma social me pide. Éticamente, sí estoy extrayendo datos que no me competen, ¿verdad? Tal cual, vean qué complicado. Estas son las sanciones que les decía. Internamente, pues hay un reglamento, el reglamento del colegio te puede sancionar en el sentido de hasta suspensión, tu empresa te puede sancionar, a nivel de labores o a nivel laboral, pues puedo tener un despido, sanción, me pueden suspender el contrato. Civiles, tengo que reparar daños y perjuicios, recordemos que el daño es lo que ya pasó, el perjuicio es lo que viene después, y dependiendo del caso, si configura un delito, puede haber cárcel también, ¿verdad? Entonces, vean que la ética, más allá de ser un tema estrictamente romántico, pues es un tema donde sí tenemos también un riesgo de fondo. Esto quería ponérselos por acá, nada más para que vean, porque es el tema que está en boga ahorita, ¿verdad? Que es la ley de la inteligencia artificial. No tenemos nada, aquí el tema es completamente ético, aquí no hay norma social tan siquiera de qué se debe hacer. Esto es lo único que tenemos en el mundo, que es la pirámide de la Unión Europea. Lo que está arriba no se puede hacer, alto riesgo, nada más necesito un consentimiento informado de la persona, riesgo limitado con solo que yo le informe a la persona sin que la persona acepte, y de ahí para abajo puedo usar todo. Entonces vean qué complejo, porque nuevamente la tecnología va tan rápida que incluso ha avanzado más rápido la tecnología que la misma ética. Y la ética en ese momento, desde el punto de vista profesional, estamos llamados a ir discutiendo y abriendo espacios precisamente para crear nuevas normas que por lo menos nos permitan tener lo mínimo de protección para la persona, ¿verdad? Al final, chicos, ¿qué podemos definir como ética? Vean qué complejo, porque la ética indudablemente tiene creencias espirituales, religiosas, tiene fe, tiene formación, tiene educación, pero es muy sencillo. Cualquier hecho que hagamos, cualquier acción que hagamos, que no perjudique la dignidad de una persona, de un tercero, o que no perjudique mi dignidad, o al menos que no la afecte, podemos llamarlo ético. ¿Por qué? Porque no estoy ni dañando a un tercero ni dañándome a mí mismo. Con solo que no afecte, podemos decir que es ético. Por supuesto que si yo hago una acción que beneficia a un tercero o me beneficia a mí dentro de mi ética, podríamos decir que es un tema ético. La parte de derechos humanos, que no afecte los derechos humanos y claramente que mejore la condición humana. Al fin y al cabo, la ética lo que busca es tratar de mejorar esto, ¿verdad? Mejorar un poco la calidad de vida, la calidad de la condición humana y como profesionales, pues en esencia tratar de ser un poquito mejores y tratar de que las cosas funcionen. Vean, esta lámina a mí me encanta porque básicamente creo que engloba todo lo que hemos visto, ¿verdad? Vuelve a tus libros y a tu linda mecedora, planta tus árboles y míralos crecer. Si hubiera más personas que amaran el hogar más que el oro, el mundo sería un lugar más feliz. Esto es del Hobbit, de la tercera del Hobbit, es muy buena. Y en esencia, ¿verdad? Los preceptos morales, los valores van un poco más allá que solamente el tema de un código de ética o de un concepto tal cual, va un poco en la acción, ¿verdad? En el día a día. Cierro con el señor que empezó todo el tema de la ética. La excelencia moral es el resultado del hábito, nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. Chicos, muchas gracias. Ahí les dejo mi contacto. Me pueden seguir en LinkedIn, que es la única red que tengo. Ahí sí estamos usualmente compartiendo contenido en la parte científica, en la parte de investigación y algunos temas. Muchas gracias. Las disculpas del caso. No sé por qué se quedó pegado. Yo se estaba viendo y sí empezó bien. Entonces, quién sabe qué sería el tema, ¿verdad? Dejo de compartir por acá. No se preocupe, Juan Diego, muchísimas gracias. Yo realmente estaba prestando la atención y creo que aunque la diapositiva se quedó pegada justamente ahí, todo lo que usted estaba diciendo precisamente capturó la atención de muchas de las personas y al menos a mí me pudo ver en cámara que pues fueron suficientes las palabras que estaba utilizando e incluso los recursos didácticos de ejemplos y demás para poder capturar la atención. Muchísimas gracias tanto a Cristian
y a Juan Diego por el día de hoy acompañarnos en este espacio de aprendizaje, que la intención, como lo mencioné al principio, es darles un espacio de conocimiento a los estudiantes adicional a lo que ya por defecto las diferentes mallas curriculares proporcionan. Chicos, recordarles también que a lo largo del chat han existido diferentes encuestas, principalmente de parte de don Christopher, con referencia a la generación de esa base de datos que el Colegio de Ciencias Económicas diseña para poder crearles a ustedes correos electrónicos y data importante para hacérselas llegar. Entonces es importante que los completemos, así como también la evaluación. Christopher, Juan Diego, muchísimas gracias por regalarnos un ratito de su tiempo de parte de la Facultad de Ciencias Económicas y sobre todo de la Universidad Hispanoamericana, que da las puertas de nuestra casa de estudio abiertas para futuros espacios de aprendizaje. Y muchísimas gracias a todos los profes y a los compañeros que nos acompañaron hasta el final. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias, buenas noches, un gusto, de Buenas verdad. Luego, noches. muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.